las 7 de la mañana con 3 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. A esta hora de la mañana recibimos en esta mesa de trabajo a nuestro invitado. Se trata de Carlos Salazar, viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado viceministro, gracias por estar en este estudio. Le hemos invitado para hablar sobre los beneficios del IVA en el sector construcción. Pero antes de esto, a propósito de lo que ocurrió ayer en la capital de la República con el aluvión en la Gasca, que sin duda no fue en la misma dimensión que hace 2 años, pero hubo problemas. La cartera de vivienda también está involucrada en estos temas por todo lo que significa esto. Y lo de ayer significó también quejas ciudadanas en contra del municipio de Quito, pero ¿cómo está aportando el ministerio esta cartera en ese sector de la Gasca? Bienvenido, buenos días. Primero, buenos días con todos los radioescuchas. Les agradezco también la invitación a poder conversar con ustedes. Lastimosamente, y mando un saludo a las familias afectadas el día de ayer, en la tarde, noche del día de ayer en el sector de La Gasca. El gobierno nacional se activó ayer desde la tarde. Hemos estado con el Ministerio de Inclusión Social, Salud, riesgos, está activado el Ministerio de Obras Públicas y nosotros como cartera de Estado no podíamos faltar. Nosotros Ujú. somos encargados sobre todo en el tema de emergencias de poder brindar primero los beneficios que tenemos en el arrendamiento, por ejemplo, a las familias que pierden sus hogares por procesos de emergencia en los que pueden ir a otros hogares y poder cubrir un arriendo por 3 meses hasta que se regularice su proceso de vivienda. Y también hoy estamos con un equipo que debe estar ya llegando a la zona de La Gasca para comenzar a hacer un levantamiento para todo lo que es el proceso de lo que significaría reparación y mejoramiento de vivienda. Ujú. Eh, Habrá familias que la Secretaría de Riesgos nos identificará con respecto a si han perdido la vivienda, en el cual nosotros tendremos que coordinar con el municipio de Quito para ver si tienen título de propiedad y poder ejecutar los programas que tiene también el ministerio. En eso, explicarles sobre todo a las familias quiteñas y a las familias que han sido afectadas que el ministerio está trabajando en ese sentido, que no se sientan desamparadas y nosotros vamos a estar desde el día de hoy haciendo un pequeño levantamiento para ir comenzando a Ujú. revisar las afectaciones. Preliminarmente no tienen ninguna información al respecto. Tenemos lo de la Secretaría de Riesgos, pero a nivel de afectación, a nivel de personas, más no de Mm. hogares. ¿Qué quiere Ya. decir esto? O sea, tenemos, por ejemplo, el día de ayer teníamos alrededor de entre 40 y 60 familias que tuvieron que ser atendidas. Ajá. No se identificó si es que estas familias pertenecen, por ejemplo, a 40, 25 o 30 hogares. ¿Qué quiere decir eso? A las viviendas específicamente. Claro. Tuvimos también ayer el reporte de la Secretaría de Riesgos, por ejemplo, de niños que tuvieron que ser atendidos en una parte de una guardería. Entonces, Ujú. lo que se levanta hoy después del proceso de la emergencia es justamente ver las afectaciones reales ya a los bienes inmuebles. Ujú. Una vez que tengan esa información, ustedes como cartera de vivienda entran inmediatamente al Total, apoyo. total. Tenemos que coordinar, eso es importante. Nosotros somos Estado, tenemos los subsidios correspondientes, pero tenemos que coordinar con el municipio. Y eso es importantísimo. Muchas veces la atención a las emergencias no han sido previstas precisamente porque con la falta de coordinación con los municipios no se ha podido atender, por ejemplo, la propiedad de los terrenos, Ujú. la propiedad de las viviendas. Hay muchas afectaciones, por ejemplo, en zonas de riesgo, en donde el municipio no ha hecho las acciones correspondientes y por ende la familia pierde la vivienda. Y nosotros como cartera de Estado no tenemos cómo actuar en ese sentido de darle una vivienda en ese sector porque es una vivienda informal. Entonces Mm. ahora tenemos que coordinar con el municipio las acciones, ver cuáles son las afectaciones directamente a las viviendas y con eso comenzar a trabajar. Si hay pérdida, ejemplo, de vivienda en un sector que está en zona de alto riesgo sin los permisos correspondientes, allí no pueden hacer nada ustedes. Sí, a ver, nosotros no podemos darle vivienda en ese sector. Lo que tenemos que coordinar con el municipio es, por ejemplo, una reubicación de esas familias en zonas que estén consolidadas y Ujú. con servicios y que cumplan con la normativa. Eso sí podemos hacer, pero darles una vivienda en la misma zona Ujú. de riesgo, en la misma zona en la que no debía sentarse, eso no vamos a poder hacerlo. Pero el hecho de que esa persona o esa vivienda estuvo asentada en zona de alto riesgo no pierde derechos. No, no, a ver, las zonas de la parte de emergencias hay que nosotros identificar. El Ministerio de la Cartera de Estado, que nosotros correspondemos, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tenemos parámetros para atender las emergencias, Ujú. ¿sí? Parámetros con respecto a familias damnificadas. Les pongo un ejemplo de lo que nos ha pasado
En el caso de la UCI, que estuvimos la anterior semana, atendiendo una emergencia que no se había atendido hace un año. Cumplió el 26 de marzo un año de no atención a la emergencia de la UCI. Lo que nosotros hemos coordinado justamente con el municipio es la identificación de las familias que estaban en la zona del deslave y hacer la reubicación de esas familias en otro terreno que nos ha dado el propio municipio, Bien. que cuenta con servicios de agua potable, de alcantarillado, de luz. El ministerio ahí actúa directamente a la construcción de viviendas. Y eso es lo que tenemos que trabajar con el municipio ahora en el caso de que se identifiquen familias que han sido afectadas en ese sentido. ¿Y esas viviendas se las entrega de forma gratuita? 100% subvencionadas, correcto. Ujú. Bien, entonces esperaremos la información que les llegue para que hablemos sobre los trabajos que se van a levantar en esa zona. Paso a lo que inicialmente anuncié, beneficios del IVA al sector de construcción. ¿Qué tanto ayuda esto al sector construcción la decisión gubernamental? Bueno, a ver, nosotros hemos venido trabajando con el sector y con las cámaras y gremios de la construcción a nivel nacional, en el sentido de ver, el presidente de la República, nosotros desde el día uno nos puso dos condiciones importantes con respecto a nuestra cartera de Estado. La primera era el tema de la reactivación económica en el sector de la construcción y el segundo, brindar también la seguridad. Eso es un tema importantísimo. Ustedes han sido testigos que uno de los principales sectores que ha sido afectado, por ejemplo, por las vacunas, ha sido el sector de la construcción Así y han es. sido quejas desde el día uno que nosotros hemos estado de gobierno. Pero además tenemos el proceso de la reactivación económica. Quito, por ejemplo, tiene un índice de desempleo altísimo precisamente porque el sector de la construcción ha ido disminuyendo. El sector de la construcción mueve sectores Es una cadena, desde, ¿no? así es, desde el más pequeño, como nosotros decimos, desde la mano de obra informal, ojo, desde la persona que lastimosamente no ha tenido capacidad de, por condiciones, atenderse directamente en un sistema educativo y que acude por conseguir trabajo en una obra, desde Claro. ser albañil hasta ser carpintero, plomero, gasfitero, lo que su actividad le ha dado. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con todos los gremios, buscar la figura de que se pueda garantizar esta reactivación económica, pero también que beneficie al comprador. Eh, la devolución del IVA que nosotros hemos planteado con el registro de proyectos del día de ayer, ya está firmado el acuerdo, por ejemplo, del registro de proyectos en la cartera de Estado, permite que todo el sector inmobiliario registre su proyecto en nuestro ministerio y pueda acceder a la devolución del IVA. Ese es el primer paso. Exactamente, eso hemos conversado. Hemos trabajado en este acuerdo también con los sectores y los gremios de la construcción. Esto no se ha hecho de forma aleatoria de que el gobierno decidir voy a hacer esto y punto, sino al Sino todos. contrario, con todos. Y hay un universo identificado ya. Sí, a ver, nosotros tenemos aproximadamente una inversión del sector de la construcción a nivel de promotor inmobiliario nacional que supera entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares. Eso es lo que se genera a nivel nacional con respecto a todo lo que es el sector inmobiliario. El IVA que se hace la devolución correspondiente a esto, para que tengamos una idea. Si un constructor tiene una inversión de $100, voy a poner el ejemplo en una casa, para que sea muy, muy fácil el entendimiento. $60 corresponden casi a todo el sector, a toda la parte de construcción. ¿Qué quiere decir materiales de construcción? Cemento, hormigones, hierro, ladrillo, bloque, pintura, acabados de la construcción. Este es el que graba ahí. Y en este sentido, el Estado ecuatoriano lo que ha hecho es, a ver, identificar además los materiales que permitan también esta reactivación económica. Que eso es lo que demandaban los constructores a través de un reglamento, si es posible. Correcto. Lo que hemos trabajado es directamente entre las carteras de Estado, Ministerio de Producción, Ministerio de Obras Públicas, sectores, el SRI, para identificar cuáles eran los materiales que nosotros podíamos hacer esta rebaja primero del IVA y también esta devolución. Y en ese sentido hay que apuntalar sobre todo a los materiales que son los del día a día. ¿Qué quiere decir? El hierro, el cemento. No solo significa que nosotros tengamos que construir un edificio nuevo. Hay personas, nosotros tenemos en el sur de Quito, en el norte de Quito, en los valles de Quito, esta construcción informal, por ejemplo, que lo que más compra es cemento, hierro, bloque para hacer sus ampliaciones de la vivienda. Y ese es el sector que nosotros entendemos que comienza a tener la reactivación. No es el promotor inmobiliario, las grandes empresas inmobiliarias las que se beneficia la persona que comienza a comprar sus 4 sacos de cemento para hundir su contrapiso. Arquitecto, ¿cuántos artículos o materiales de construcción serán sujetos a devolución del IVA y cuántos a la rebaja del IVA?
A ver, la devolución del IVA es del 100% de los materiales de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Pero de cualquier tipo de material de Correcto, construcción. exactamente. Inclusive de acabados. Correcto. Lo que nosotros tenemos es que usted puede pedir la devolución desde, voy a poner un ejemplo, la cerámica. Usted compra con cerámica que está con IVA 15. Usted puede hacer el pedido de devolución del IVA 15. Pero para la reactivación económica, que nosotros no queremos que se golpee el sector de la construcción, hemos bajado a IVA 5 los materiales que son de mayor incremento, de mayor capacidad. Entonces, usted va a tener una devolución del 15 como del 5% en la construcción. Porque apareció un listado, ¿no?, de 18 materiales que estarían con el IVA al 5%, y claro, muchos decían, aquí no están todos los materiales que se utilizan para una construcción. A ver, lo que les mencionaba, lo que nosotros hemos buscado sobre todo es que estos materiales de la construcción sean para todos. O sea, lo que les ponía un ejemplo. Los más demandados, Así dice es, usted. o sea, usted puede revisar en todo Quito. Voy a poner el ejemplo. Vayamos a los sectores periféricos de Quito. La gente dice, yo quiero ampliarme un cuarto. Quiero hacer una reparación con respecto a mi piso, a los muros, por ejemplo, que tiene que hacer con respecto al proceso. Son hormigón y hierro. Claro, básico. O sea, son los materiales iniciales. Pero el señor de pronto le dice, yo no tengo capacidad para forrarle a mi casa de chanul, de porcelanato importado. Entonces, lo que se ha hecho es atacar justamente a los materiales en el que el universo de la construcción comienza a trabajar. El cemento, que es uno de los materiales base de la construcción, y la varilla, por ejemplo, corrugada, que nosotros hemos hablado de la varilla de 8, de 10 y de 12 milímetros, que es la que se utiliza comúnmente a nivel de mercado nacional. Pero esto entiendo me refiero a los productos más demandados, ¿fue articulado con los constructores o no? Sí, a ver, yo les voy a poner un ejemplo y que felicitamos, por ejemplo, a federaciones, a las cámaras. Nosotros hablábamos del tema del hierro. Por ejemplo, muchos de los productores de acero nos decían que tienen la importación de materiales, de materias primas. ¿Sí? Entonces les decíamos, perfecto, identifiquemos cuáles son esas importaciones y cuáles son las compras locales. Mucha de la materia prima que se utiliza en el acero, en el hierro, es chatarra nacional. Entonces les decíamos, perfecto, acoplemos también este 5% a la compra de la chatarra. Es decir, no que ustedes compren con el 15 para que vendan con 5. ¿Qué quiere decir? No van a comprar 2 panes para vender 1. Entonces, se coordinó, por ejemplo, esta estructura para que ellos también tengan este proceso de compra del 5%, ¿sí?, en la compra de la materia prima, para que el producto final tenga este 5%. Lo mismo nos pasa con el hormigón. Si yo no le pongo al cemento, que es la materia prima para la producción del hormigón, lo dejaba con el 15%, el hormigón no podía salir como producto terminado con un valor del 5%. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es justamente entre todos los gremios, entre todos los sectores de la corrupción, buscar la unificación de criterios y que no se vean afectados y que no suban los precios, sino que sea un beneficio para... Porque igual la ciudadanía, el rápido cálculo que hace es, entonces, una construcción debería adquirirla con un 10% menos de lo que estaba fijado, haciendo un cálculo así de rápido, Una ¿no? vivienda. Correcto. A ver, ahí también hay que aclarar unos temas que nosotros hemos hablado con el sector. Hay un sector inmobiliario y hay un sector constructor. Eso hay que ser claro. El sector inmobiliario es un sector que se maneja a nivel comercial y que genera rentabilidad. El sector constructor es lo que usted, yo, cualquiera de nosotros decide: mañana voy a pintar mi casa, voy a comprar yo el galón de pintura, voy a hacer el proceso. El sector inmobiliario tiene condiciones en las que la rentabilidad económica es la que le va a tener que comenzar a jugar el precio. Y esto es un proceso de mercado. Hay sectores de promotores inmobiliarios que nos dicen, ¿saben qué? A nosotros nos va a permitir mejorar las condiciones del precio de la construcción. Eso nos va a permitir que podamos vender vivienda en mejores condiciones con respecto a los precios de construcción. Si yo lo vendía en $90,000 una casa, podría llegar efectivamente a vender una casa en $83,000, en $82,000. Ese es el primer sector. Eso hay que entenderlo con respecto al sector promotor. Y el sector constructor es el que tenemos todos los días. El que, le pongo un ejemplo, en La Gasca habrá que hacer arreglo de muros con respecto a la obra pública. Ese es el sector que va a comenzar también a reactivarse. Ahora, viceministro, ¿se podría entender que el sector construcción va a tener doble beneficio, devolución del IVA y reducción de
del IVA. Mire, nosotros justamente hemos conversado con el sector de que ahora ya es el momento que el sector tiene que ponerse también las botas. El Ajá. Estado está haciendo un esfuerzo, estamos haciendo todos los procesos para que se haya una reactivación económica. Estamos haciendo todos los esfuerzos para también generarle seguridad a los sectores de la construcción, precisamente con todas las líneas que nosotros tenemos. El sector de la construcción ahora tiene que comenzar a responder también al país en condiciones que tiene que comenzar a generar una mejor oferta en la vivienda, en las condiciones de construcción. Y eso lo hemos conversado. Vemos un sector constructor además que ha sido debilitado casi estos últimos 3 años. Es un sector que está muy golpeado a nivel nacional y que esperamos con el compromiso de todos de que vamos a comenzar a reactivarlo. Ahora, viceministro, con mucho respeto, esto de los incentivos para la generación de empleo, la dinamización económica, se viene hablando y se viene aplicando incentivos desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Rafael Correa, en definitiva, pero no se genera esas fuentes de empleo que se necesitan en el país y que en algún momento hasta se comprometen los mismos beneficiarios. Bueno, mire, eso es muy, 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 muy importante identificar. Yo voy a poner unos ejemplos que nos han pasado en estos 4 meses en la condición de que hemos podido reunirnos con los gobiernos locales a nivel nacional. ¿Ya? El sector de Manabí de la construcción no es el mismo que el sector de Cuenca. ¿Cuál es la diferencia? Le pongo un ejemplo. El sector de Cuenca, el terreno, el precio de la tierra es muy caro. Eso incluye que el sector de la construcción tenga que adaptarse a buscar condiciones para ver cómo vende una vivienda. ¿Sí? Ujú, El sector de Manabí, y poniendo los dos ejemplos puntuales, el ujú. sector de Cuenca tiene un déficit de vivienda mucho menor, no es que no tiene déficit de vivienda, que el sector de Manabí. Pero si es muy caro, ¿cómo se entiende entonces? El proceso, justamente, lo que nosotros hemos hablado con el sector corrupto, ¿qué necesitan para que nosotros podamos ayudar? ¿Qué necesitan para que el gobierno tenga reglas claras con respecto a la inversión? Ahí viene lo que nos han dicho, busquemos una reactivación con respecto a los productos de la construcción, a buscar condiciones en las que, por ejemplo, nosotros del fideicomiso que tenemos del 5% para la adquisición de vivienda, buscar, el gobierno ha hecho un esfuerzo ahora para seguir potenciando económicamente el fideicomiso y que los bancos puedan seguir colocando, no durante 2 años, durante 4 o 5 años más, este proceso que tengan las familias vivienda, una tasa de interés del 5% a 25 años con el 5% Pero ahí hablamos de la banca pública, ¿no? de la banca privada. Ojo, Al eso es banca 5% privada, la así banca es. privada. Usted puede ir al Banco del Pichincha, Mutualista Suay, Mutualista Tuntaki, Banco General Rumiñahui, y tienen estos productos que son un fideicomiso en el que el Estado Ujú, subsidia la tasa. claro. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es perfecto. Vamos a seguir capitalizando el fondo del fideicomiso para que haya más créditos. Pero no solo ahí, también lo que hemos conversado y estamos buscando, lo que usted dice, ¿cómo reactivamos estos beneficios? Subsidios, por ejemplo, el subsidio de primera vivienda. Nosotros como Estado estamos generándoles a los constructores un bono social para que pueda tener el inicio de la vivienda, la entrada para el Claro. beneficiario. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de entre 3.000 y 6.800 ¿Y dólares. qué requisitos deben tener para hacerse acreedores de ese La beneficio? primera parte es que tiene que ser primera vivienda. Esa ¿Ya? es la más importante. ¿Por Claro. qué? Porque queremos atacar justamente al sector que no tiene, al déficit de vivienda. Ajá. Y la segunda es que tenemos que identificar los sectores más vulnerables en este sector. Lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos identificado y nos mantenemos en esto no es un negocio inmobiliario. El Ministerio de Vivienda no es un inmobiliario. Nosotros tenemos que reducir el déficit de vivienda en los sectores que más lo necesitan. Y les pongo un ejemplo muy sencillo que hablábamos el otro día. Estamos haciendo un esfuerzo con un proyecto de inversión de la Agencia Francesa de Desarrollo para dar vivienda al Cantón Durán. Ujú. Hablábamos con el alcalde, que es más, le mando un fuerte abrazo, un alcalde que está golpeado por el tema de la seguridad y que muchas veces le dicen Durán al olvido. A Durán no hay que invertirle, Durán se quedará y veremos cómo hacemos. La Hoy misma están, ciudadanía no va a querer comprar una exactamente. casa en un lugar bien inseguro. Lo que nosotros le hemos dicho al alcalde, cuente con el gobierno, estamos entrando con seguridad, estamos brindando seguridad en Durán. Esta es una de las zonas más complicadas del Claro. país, si no la más complicada. Ujú. Pero también no solo es entrar con, perdón la expresión, con palos y pistolas y bala, también hay que generar empleo. Claro. Entonces le hemos dicho, trabajemos en la vivienda, trabajemos juntos y no le tengamos miedo. Nosotros como gobierno nacional no le tenemos miedo a la delincuencia y le vamos a apoyar y hagamos un proyecto de vivienda en Durán. Eso es lo que nosotros estamos. Son proyectos 100% subvencionados, ojo. No le estamos diciendo a la ciudadanía en Durán, ¿saben qué? Vamos a ver cómo ahora ustedes, que además no tienen trabajo,
les vamos a dar una casa para que se endeuden. ¿Cuántas soluciones habitacionales? Estamos pretendiendo hacer por lo menos 100 viviendas este año con el municipio de Durán. Estamos justamente ahora revisando el tema del terreno para que podamos contar con un terreno con servicios y estamos coordinando con el alcalde Chonillo en ese sector. Ahora, viceministro, en lo que se refiere a la vivienda de carácter social de parte de los sectores inmobiliarios, ¿cuál es el compromiso? A ver, nosotros con el sector inmobiliario hemos tenido unas conversaciones muy importantes. Necesitamos atacar a la base, a la gente que no tiene vivienda de entre 30.000 y 60.000 dólares. Esa es la realidad que necesitamos en el país. Nosotros seguimos haciendo vivienda que supera los 90, 100.000 dólares. No estamos atacando realmente al déficit. No hay capacidad adquisitiva para la compra. Y también identificar, miren, nosotros estamos haciendo una figura con inversión extranjera que le estamos diciendo, no nos paguen la rentabilidad de su inversión en dinero, páguenos en casas. Páguenos en casas en el sector de Milagro, de Quevedo, de Durán, de Esmeraldas, de Daule, de los sectores más afectados para que podamos brindar estas viviendas. Y ese es el compromiso que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando igual con los bancos, precisamente para poder generar esta propuesta. Yo les cuento, estamos trabajando hasta con el BIES para generar una mayor amplitud con respecto a la consideración de que puedan acceder estos sectores a la vivienda. ¿Y el compromiso del BIES cuál es? Estamos revisando, por ejemplo, hoy por hoy la tasa de interés y que puedan ingresar al fideicomiso del 5% de la tasa subvencionada. Y en lo que respecta al fideicomiso que usted hablaba, ¿cuánto alimenta ese fideicomiso el gobierno? A ver, nosotros aportamos el 40% con un fideicomiso que además lo estamos, siempre lo estamos fondeando. Este 40%. Nosotros, para que tengamos claro, el fideicomiso empezó alrededor como con 1.300 millones de dólares y por año nosotros estamos, hoy por hoy, le digo, por ejemplo, tenemos 190 millones de dólares para colocación en créditos hipotecarios. Se están colocando alrededor a nivel nacional entre 320, 350 créditos hipotecarios. Justo conversamos con los bancos de que tenemos que impulsar que se coloquen más. ¿Cómo? Con la reactivación del sector de la construcción, pero también no solo al constructor, sino que den trabajo, que den la posibilidad de que la gente tenga cómo endeudarse. Y en la práctica, ¿en qué tiempo se va a reflejar estos beneficios del sector construcción en el dinamismo económico y construcción? Miren, nosotros, y en eso sí quiero ser yo muy optimista de las conversaciones que tenemos, yo creo que esto va a comenzar a darse un giro muy rápido, y un giro muy rápido por este proceso de los costos de los materiales. Yo creo que nosotros comenzaremos a ver resultados inmediatos de entre 3 a 6 meses en este proceso, en este mismo año, de cómo va a comenzar la construcción a tener este movimiento. Miren, nosotros el día de ayer hemos tenido, no le miento, todo el día el teléfono reventado del sector de la construcción porque ya quiere saber cómo inscribe los proyectos. Claro. O sea, eso a nosotros ya nos motiva de que hay ya una respuesta de este proceso de cómo lo hago, dónde está el instructivo, cuándo comienzo a incluir mis proyectos para la inscripción en el Ministerio de Vivienda. Ahora, en el trayecto del año se realizan varias ferias de oferta de viviendas, ¿no? ¿En qué medida también como sector estatal forman parte de estos procesos? La primera es, por ejemplo, lo que nosotros tenemos directamente del fideicomiso de este fondo que tenemos de la tasa subsidiaria. Lo que les decía antes, nosotros estamos presionando para que también el sector inmobiliario ataque este fondo. Hemos hablado, por ejemplo, sector de inmobiliario, de cómo hacer ferias con respecto al mismo sector público. El sector público que muchas veces no llega, el sector empresarial. Hablábamos de que las ferias no solamente tienen que ser, perdón que lo diga así, en el centro de exposiciones Quito, en el que la gente tiene que llegar una vez por año a ver las viviendas. ¿Por qué no va el sector inmobiliario, por ejemplo, a la plataforma norte, a la plataforma sur, donde están los sectores populares? Y que además está ahí la gente que no necesariamente tiene el sábado y domingo para ir a una feria cada año. Ahí es donde nosotros estamos diciendo, vengan, nosotros les damos estos espacios, estamos coordinando, vayan también a las empresas. ¿Por qué no puede ir a una feria, por ejemplo, a una empresa como, voy a inventarme en este momento, como Adelca, a promover que haya virtualmente, que se presente los proyectos de inmobiliarios con esta tasa subvencionada? Eso es lo que nosotros estamos impulsando. Perfecto, estaremos atentos entonces al trabajo de esta cartera de Estado. Le agradezco por su tiempo, viceministro, muy amable. Muchísimas